Y también tenemos una nueva serie. Primero que nada, qué bueno que están con nosotros. Tenemos una nueva serie. Isaac va a comenzar una nueva serie que se llama Un Solo Evangelio. La palabra evangelio no se ve ahí. Vamos a volver al equipo, al departamento gráfico para escoger otro color. Pero dice un solo. Imagínense la otra palabra. Es un solo evangelio y está basado en el libro de Gálatas. Así que en esta tarde, Isaac es quien nos va a compartir. ¿Qué les parece si oramos por él antes de que pase? O mientras pasa por acá, vamos a orar por él para que Dios lo bendiga. Cierra tus ojos ahí donde estás. Acompáñanos en la oración. Señor Jesús, queremos darte gracias, Padre, por la vida de Isaac. Queremos pedirte, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas en medida, Señor, de que Él abre tu palabra en el libro de Gálatas. Gracias por permitirnos llegar a este 2022 y recordarnos, Señor, que no hay otro evangelio, sino el que hemos escuchado, el que se nos ha predicado y al que hemos sido llamados. Úsalo, Señor, para llamarnos al arrepentimiento y que tu Espíritu Santo también hable a nuestras vidas. Gracias, Señor, y lo ponemos en tus manos en este tiempo y en el resto de las series. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Isaac, todos tuyos. Pues bienvenidos, jóvenes, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y poder más que nada pues empezar una nueva serie que es retante para mí, pero yo sé que va a ser de tanto bendición para ustedes como para mí el que va a estar enseñando. Y más que nada la carta de Gálatas está basada en lo que es la pureza del evangelio y la libertad cristiana que tenemos como creyentes en Jesucristo. Es por eso que la serie se llama Un Solo Evangelio, porque a través de ella vamos a estar haciendo un énfasis en lo que son las buenas nuevas, las buenas noticias de Jesús. Y antes de empezar, quiero que oremos otra vez y que nos pongamos en las manos de Dios. Cierra tus ojos y acompáñame. Señor, gracias por esta mañana que nos has dado. Gracias por un día más de vida. Gracias por tu amor, por tu gracia, tu misericordia y todo lo que has hecho por nosotros. En esta tarde te pedimos que seas tú obrando a través de la palabra, que seas tú quebrantando los corazones de aquellos que no se han entregado a ti y que sobre todo los atraigas a arrepentimiento a los pies de Cristo. Confiamos en ti y Espíritu Santo, utiliza tu palabra con poder en estos jóvenes. En el nombre de Jesús, amén. Ok, imagínate, quiero que te imagines algo. Imagina una persona. Si tú tienes un poco de conocimiento de lo que es Corea del Norte, no del sur, del norte, sabrás que es un país comunista y en el cual hay mucho sufrimiento tanto de la sociedad como de aquellos que profesan la fe cristiana. Imagínate que un hombre está encarcelado y después de haber escapado de la cárcel, de estar corriendo por su vida, cruza la frontera de Corea del Norte hacia Corea del Sur. Y después de años de sufrimiento, años de haber estado en esclavitud, un pie fuera del país y es libre. Ya no está bajo el régimen que lo oprimía. Y una vez que es adoptado por el gobierno de Corea del Sur y lo refugia, se le acercan personas a él y le empiezan a decir que debe tener otra vez actitudes de las que él tenía en su vida pasada. ¿Cómo qué? Como que siga trabajando sin una paga, como que siga siendo oprimido por el gobierno y que no tenga libertad de expresión. Y entonces este hombre que tiene su libertad está siendo esclavizado por las personas que tiene al lado. Está volviendo a ser un esclavo en un país libre. Y algo similar está pasando en las iglesias de Galacia. Después de que Pablo, en su primer viaje misionero, Pablo, que fue uno de los discípulos del Señor Jesucristo, uno de los apóstoles, que viajó por toda el área de Asia, predicando el Evangelio, llegó a estas iglesias, a las cuales les trajo el Evangelio de gracia y les trajo libertad, pero ciertos judíos empezaron a acechar a los nuevos creyentes. Y para que entiendan un poco más acerca de qué es lo que estaba pasando, el evangelio tiene un trasfondo judío. Sí, fue a través del pueblo judío que iba a venir el Mesías, que iba a salvar a toda la humanidad. Pero cuando fue presentado a los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Aquellos que no pertenecen al pueblo judío étnicamente. Esos somos tú y yo.
Ellos quedaron con incertidumbre de qué era el judaísmo. Judíos se acercaron y para poder meter sus costumbres, sus tradiciones del Antiguo Testamento en estos nuevos creyentes. Y este era el engaño que traían a los nuevos creyentes. Su engaño es, bueno, ya recibiste el Evangelio, pero ahora te falta guardar la ley de Moisés. Solo eso. También te falta circuncidarse, que esto era un acto físico para distinguirte de las demás naciones. Les decían, te falta guardar la dieta alimenticia que tienen los judíos. Te falta guardar las fechas festivas y entonces así serás salvo y así podrás agradar a Dios. En pocas palabras, el peligro que estaban corriendo los Gálatas, que es la carta que vamos a estudiar, era el de abrazar una salvación por obras, una salvación por tu propia justicia. Es por eso que Pablo, su autor, el que escribió esta carta, quien ya había defendido a los gentiles antes de herejías como esta, hizo esta carta con el propósito de refutar, de contradecir a los judaizantes y de defender a los creyentes para que volvieran al evangelio puro y no se alejaran de él. Y la carta a los Gálatas está dividida en 3 grandes secciones. Hay personas que lo dividen de diferente manera, pero estas 3 grandes secciones pueden ser divididas en, número 1, Pablo defiende el evangelio. ¿A través de qué? A través de una autobiografía, diciendo quién le dio el evangelio y por qué predica el evangelio. Número 2, que es del capítulo 2, del capítulo 3 al 4, Pablo explica qué es el evangelio y cómo es que puede traer libertad al creyente. Y del capítulo 5 al 6, Pablo nos enseña cómo responder al evangelio. Y como parte de defender el evangelio, Pablo demostrará la autenticidad del apostolado que él recibió, el ministerio entregado por medio de Dios y dado como un regalo hacia él. Y es entonces donde empezamos nuestro primer capítulo. Acompáñame a Gálatas capítulo 1, versículos del 1 al 10 vamos a estar viendo. Y empieza así la carta, dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. A los creyentes de Galacia les habían llegado falsos maestros, los judaizantes, acuérdense de este nombre. Ellos estaban diciendo que Pablo no era un verdadero apóstol y que no tenían por qué creerle a él. Estos menosprecios estaban basados en que Pablo no estuvo junto con los 12, si has estado en la iglesia por cierto tiempo, sabrás que Jesucristo en su tiempo del ministerio aquí en la tierra tomó a 12 discípulos con él. Esos 12 discípulos él les enseñó y vivieron 3 años con él. Y después él los comisionó para que pudieran ir y predicar el evangelio a las naciones. Ellos decían, bueno, Pablo no estuvo con ellos. Pablo no puede ser un apóstol. Y también no tiene ningún nombramiento oficial de los responsables de la iglesia en ese tiempo. Pablo tenía 15 años de ser cristianos para el tiempo que esta carta estaba siendo escrita. Ahora, ¿qué es un apóstol? Un apóstol era aquel que había sido enviado. La palabra apóstol viene del griego apóstolos, que esta palabra significa el que ha sido enviado, pero tiene la idea y el significado de un heraldo. En aquellos tiempos, cuando el rey enviaba un mensaje, tenía su apóstolos, aquel que iba a otra ciudad, pero iba con la autoridad del rey. Y lo que él decía venía de parte del rey. De esta misma manera, estos 12 hombres y Pablo en contado, Jesús les había dado autoridad para que ellos fueran a predicar en su nombre. Jesús estableció estos 12 apóstoles que fueron el fundamento de la fe cristiana, como nos dice Efesios 2:20. Y el fundamento solamente se pone una vez. Ahorita no tenemos apóstoles. Tenemos creyentes, cristianos, pero apóstoles es un ministerio dado a aquellos que habían sido enseñados por Jesús, aquellos que habían
visto a Jesús resucitado, como nos dice Hechos en el capítulo 1. Y Pablo en este primer versículo no responde con una discusión, sino con una afirmación. Él dice, soy apóstol, no de hombres. Y es que su apostolado no fue establecido por un grupo o por una asociación, ni por hombre, dice. No fue establecido por ninguna autoridad humana, sino que él deja muy en claro que fue entregado su ministerio por el mismo Jesucristo y Dios Padre. Y utiliza estas palabras para demostrar que su apostolado era tan válido como el de los demás apóstoles. Él no quería separarse de ellos, él estaba enseñando que estaba con ellos. Y al igual que todos los apóstoles, él recibió autoridad de parte de Jesús. Y con esto quiero decir, y quiero que lo tomes como una pequeña aplicación, ningún hombre, ni tú, ni yo, podemos hacer a otro ministro, no podemos hacer a otro siervo de Dios. Solo Dios puede hacerlo. La prueba de un cristiano no es si ha pasado ciertas ceremonias, la prueba de un cristiano no es si viene cada miércoles y cada domingo. La prueba de un cristiano es que se ha encontrado con Cristo cara a cara, que ha tenido un encuentro verdadero con Él a través del Evangelio. Y sí, jóvenes, Dios ha establecido líderes, pastores, aquellos que dirigen la iglesia. Él ha puesto también a maestros. Y nosotros, todos los que enseñan, todos los que están en liderazgo, técnicamente no hacemos nada, porque es el Espíritu Santo quien moldea a estos hombres. Nosotros solo los capacitamos, les ayudamos, pero quien les da el llamado, ¿y qué es un llamado para que me entiendan? Ese es la necesidad de comprometerte de completo en el ministerio, en la iglesia, en el servicio día a día. El quien da ese llamado es Dios. Y Pablo estaba convencido y seguro de que Dios lo había llamado al apostolado. Y él continúa diciendo en el versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, quienes eran los lectores, los destinatarios, gracia y paz sean vosotros. Si tú lees las epístolas de Pablo, joven, vas a encontrar que este es un saludo común de Pablo. Él siempre dice gracia y paz. Pero me encanta cómo conecta esta afirmación con la idea que tiene en mente. Porque él dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La verdadera gracia, que es un regalo inmerecido, un favor, una bendición que no merecemos, y la verdadera paz solo viene por medio de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. No lo vas a encontrar en otro lado. No lo vas a encontrar en un novio, en una novia. No lo vas a encontrar en los videojuegos o en el pasar el rato. No lo vas a encontrar ni siquiera en cumplir tus metas, tus sueños. En donde lo vas a encontrar es simplemente en Jesús. Pero lo que hace Pablo en este segundo versículo es presentar de una manera increíble y resumida el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, porque él afirma que la gracia y la paz vienen de Jesús, el cual, dice el versículo 4, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pablo resume en una sola frase un contenido infinito del corazón y la obra de Jesús. Él dice, se dio a sí mismo, o sea, se sacrificó en esa cruz que muchos conocemos. ¿Para qué lo hizo? Para librarnos del presente siglo malo, para rescatarnos. Este amor que Dios ofrece es para que nosotros seamos hechos nuevos en Él, para que nos beneficie. Él recibió el castigo de nuestros pecados, por eso dice que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser libres de la esclavitud que este siglo da, que el mundo da y que el pecado da.
Todo esto conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios. Ese fue el plan de Dios, que pudiéramos ser salvos por medio de Jesucristo. Y Pablo va a reafirmar esta idea más adelante en los versículos. Nosotros no tuvimos ninguna obra que hacer, no pudimos. Quien hizo todo fue Jesús. Pero muchos creyentes en las iglesias de Galacia estaban siendo engañados y estaban siendo alejados de la verdad del evangelio y estaban acercándose a un falso evangelio. Y es algo curioso y que quiero resaltar con ustedes. En las epístolas de Pablo usualmente él empieza con su saludo normal y después viene con una calurosa bienvenida, como a los filipenses, que les empieza a agradecer por toda la obra que han hecho, por su fe, por su amor, como los tesalonicenses que dicen que han permanecido en la fe a pesar de que ellos no están, y les tira acciones de gracias hacia ellos. Pero en esta carta no vemos nada de eso. Pablo saluda, dice quién es, su autoridad, y no vemos ningún recibimiento caluroso. De hecho, el ver esto nos habla de lo que había impactado en el corazón de Pablo. Y él nos dice en el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y esto no está directamente conectado con el pensamiento de que se estaban alejando. Pablo pudo alarmarse si un cristiano se está alejando. Lo que lo maravilló, lo que lo asombró, era que tan pronto, dice, se han alejado de la verdad, se han alejado de la gracia de Cristo, nos dice. Y esta es la verdad fundamental de toda la carta de Gálatas. Gracia, el favor inmerecido de parte de Dios. Pablo creía con todo su corazón que una persona no podía hacer nada para ganarse el amor de Dios, ni siquiera su favor. Y por lo tanto, que uno no podía, lo que uno tenía que hacer y lo único que podía hacer era rendirse ante Dios en un acto de fe, de confianza, de lo que Él dice acerca de arrepentirnos y confiar en el evangelio. Estos que enseñaban diferente, vuelvo a reafirmar, eran los judaizantes. Ellos decían, gentiles, guarden la ley, deben seguir haciéndolo. Las costumbres judías, serán salvos. Pero estos falsos maestros traían un falso evangelio. Y a lo cual Pablo responde de la siguiente manera: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En el versículo anterior puede que Pablo suene como que afirma que existe otro evangelio, pero en este versículo aclara, no hay otro. Y vemos tres cosas sobre este evangelio falso y diferente. Primero, era un evangelio ilegítimo. Él dice, no hay otro. Segundo, no era bueno en lo absoluto. Era un problema, tanto para el creyente, para la predicación del evangelio. Porque él dice, los perturban. En tercer lugar, era una distorsión, era una aberración lo que se estaba predicando. Porque dice, ellos están pervirtiendo el evangelio de Cristo. Y con esto, Dios ha establecido una sola manera de recibir perdón de los pecados. ¿Y qué es? Creer en Jesús como Señor y Salvador. Es por eso que esta serie se llama Un Solo Evangelio. No hay más. Podemos tener diferencias de convicciones, pero en todo lo que se refiere a Cristo, quién es Jesús y su obra redentora, todos decimos lo mismo. Afirmamos una sola cosa. Tenemos un mismo sentir. Y joven, en nuestra sociedad tendremos personas que queriendo ser abiertas, queriendo ser buena onda y queriendo ser tolerantes, te van a decir que todas las religiones llevan a Dios, que hasta las sectas llevan a Dios, no te preocupes.
Y aunque las personas tienen derecho, tenemos derecho de tener opiniones propias, no significa que nuestras opiniones sean correctas. Recuerden, puedes tener tu opinión, pero no significa que tu opinión sea la correcta. ¿Cómo sabemos qué es la correcta? Aquella opinión que corresponde con la realidad. Eso es verdad. Y Dios no acepta una religión hecha por hombres que sustituye o que pone aparte la fe en Jesús. Él es muy claro en su palabra. Juan 14:6 nos dice que solo hay un camino. Y Jesús lo dice afirmando: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que no me importa si alguien se ve muy espiritual y te dice, ¿sabes qué? No necesitas creer en Jesús. No es cierto. Un verdadero Cristo trae salvación. Un falso evangelio te deja igual de condenado al infierno. Si tú escuchas un falso evangelio o si no has escuchado ese falso evangelio, estás igual de perdido. Y ahora Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da una advertencia para todo creyente, para todo predicador, para todo aquel que quiere servir y para todo aquel que no es creyente. Nos dice en el versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. A Pablo no le importaba quién traía el falso evangelio. Incluso si él mismo traía un falso evangelio, debía ser rechazado. O si un ángel hermoso, como algunos se describen en Corintios, trae otro evangelio, debe ser rechazado, negado. Cualquier persona, y esto es la palabra de Dios, jóvenes, y Dios no se anda con juegos. Cualquier persona que difunde un evangelio falso es digna de recibir maldición de Dios. Dios no toma en juego lo que es el evangelio, lo que es la vida de su Hijo que se entregó a sí mismo por nosotros. Pablo está usando palabras serias y severas en este asunto. Y esto nos debería animar tanto a ti como a mí a defender el evangelio, a refutar, a contradecir a aquellos que predican uno falso y diferente. No es un juego. Dios no lo toma así. Y tanto así es la seriedad de Pablo que en el versículo 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Por si no te quedó claro la primera vez que lo leíste, la segunda espero que te haya quedado claro. Que sea maldito es la palabra anatema. Maldecido por Dios todo aquel que trae un evangelio diferente. No me importa, joven, qué tan espiritual se vea, qué tan buena onda se vea, qué tan elocuente o qué tan bien predica, o qué tanta gente ayude, o qué tan moral sea, que ni siquiera roba un chicle. Si él predica un falso evangelio, si alguien lo hace, la palabra de Dios nos dice que es maldito por él. Esa es la seriedad con la que Dios toma este asunto. Y no caigan en esas mentiras de que toda la religión llevan a Dios. Los testigos de Jehová van a tratar de engañarte. Ellos siempre están a la puerta, literal. Los católicos van a tratar de decirte que tienes que purgarte con ellos y de esa manera vas a poder ser salvo. No es a través de tu fe en Cristo. Los mormones, que piensan que van a tener su propio mundo al final. Chicos, el único camino a la salvación es la fe, confianza en Cristo Jesús y nada más. Había una frase muy conocida que era Jesús más nada igual a todo. Con Cristo no perdemos.
Tal vez en esta tierra perdamos, pero en el cielo tendremos recompensas con Él, principalmente una vida al lado de nuestro Creador y una vida eterna. La gracia era el motor de la vida de Pablo, era lo que lo impulsaba y él vivía para Él. Tanto así que puede afirmar en el versículo 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo, con su defensa acerca de su apostolado, dice, mi apostolado no era para caerle bien a la gente. Y yo te aseguro que muchos de los que están aquí no van a querer caerte bien. Cuando sirves a Dios, tendrás que decir la verdad, aunque te cueste perder amistades, familia, conocidos o tu vida misma. Pablo dice, yo no me importa el favor de los hombres, yo estoy sirviendo a Dios. Esa era una gran evidencia de que el apostolado que él tenía era directamente de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer con lo que hemos aprendido? ¿Cómo podemos reconocer aquello que es falso? Les voy a dar un ejemplo. No sé si aún se haga, pero antes, las que contaban el dinero en los bancos, con solo tocar un billete falso se podrían dar cuenta que era falso. ¿Cómo era esto? Ellas están tan acostumbradas a tocar billetes verdaderos que cuando se presentaba uno falso podían detectarlo con facilidad. Ahora nosotros no tenemos una tarea fácil, porque estos falsos maestros, dice que ellos distorsionan la verdad. Tenemos que acostumbrarnos a la verdad. No te enfoques en detectar lo incorrecto, sino enfócate en conocer lo correcto. Y cuando se presente la ocasión podrás detectar lo incorrecto. Ese es el ánimo que Pablo está dando. Y ya para terminar, quiero recordarte esto. Solo la fe en Cristo trae salvación. Nada más. No son tus obras. No trates de obtener esa salvación por lo que tú haces. Yo viví en una familia cristiana desde que nací. Y yo pensaba que por venir a la iglesia, estar una hora antes, o estar en alabanza, o hacer el aseo, o invitar a mis amigos a la iglesia, yo ya tenía ganado el cielo. Pero fue a mi edad de 16 años que Dios me hizo ver la necesidad que yo tenía de Él. Él alumbra nuestro entendimiento para que confiemos en Él. Y ese es mi deseo. El corazón de Pablo en esos 10 versículos, aunque parece que está enojado y lleno de odio contra aquellos que están predicando un falso evangelio, era un corazón motivado por el amor. Él tenía amor por aquellos que podían ser engañados. Él tenía amor por aquellos que no iban a creer en el nuevo evangelio, en el único evangelio. Y ese amor debe nacer de ti. Y quiero que te pongas de pie y quiero hacerte una invitación. Es un mensaje corto, pero espérate sea de bendición. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con este mensaje? Pablo estaba dispuesto a dar su vida por el evangelio. ¿Qué vale tu alma? ¿De qué te sirve que ganes todo el mundo, que obtengas todas tus metas, si estás condenado a una eternidad sin Dios? Si estás condenado hacia el infierno, donde es el llorar y crujir de dientes. La gracia de Dios nos trae libertad. Y esa libertad es dada a través de Jesucristo. Y sí, ahí está el infierno, está la condenación, se aproxima. Pero también está la gracia. Y hoy es el día de salvación para todo aquel que cree. Y el que cree en mí no se pierde, dice Jesús, sino que tiene vida eterna. Cierra tus ojos.
Y si tú te has alejado de lo que es tu responsabilidad con Cristo, quiero exhortarte esta noche a que te acerques con Él, a que vayas a aquella cruz. Si tú nomás vienes por el cotorreo, por pasarla bien, te animo a que entregues tu vida a Cristo. No estoy diciendo que dejes de venir, sigue viniendo, es una bendición, pero no tardes más. Quiero hacer una invitación para todos aquellos que quieren recibir el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Dios, lleno de gracia, lleno de misericordia, de amor, tolerancia, paciencia, bondad, benignidad, todo lo que Él es, se humilló a sí mismo, haciéndose hombre, dejó su gloria en los cielos para venir ser humillado en la tierra, cargar el peso de nuestros pecados, las ofensas que hemos hecho a Dios. Estuvo dispuesto a llevarlo hacia la cruz y recibir el pago, la condena por nuestros actos, para que todo aquel, cualquiera, no importa si es de la alta sociedad o de la baja sociedad, pueda recibir el perdón de pecados y ser una nueva criatura. Esto es el Evangelio. Acércate. Él está cerca. Si tú quieres recibir esto y ser transformado por el Espíritu Santo, levanta tu mano en esta noche. No tengas miedo. Jesucristo dijo: lo que importa es que tú me afirmes delante de los hombres y yo te afirmaré delante de mi Padre. Pero si tú me niegas delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre. Levanta tu mano sin temor. Quiero que me acompañes en esta oración. Y quiero que recuerdes que esta oración no es en sí lo que te salva, sino es Jesucristo. Pero que esta oración es una expresión de tu corazón arrepentido delante de Él. Señor, te pido en esta tarde por estos jóvenes, que ellos puedan reconocer quién eres tú, que esta decisión que están tomando no sea juego, porque tú no te tomas en juego el Evangelio. Gracias por el mensaje de Jesucristo, que ellos puedan poner su fe en ti. Trae salvación a sus vidas. Confiamos plenamente en ti. Y gracias por el tiempo. Guía nuestros corazones a adorarte y a recordar las misericordias y las bondades que has tenido para con nosotros. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Joven, yo quiero hablar contigo. Y me voy a poner en la parte de atrás para todos aquellos que extendieron su mano. Acércate conmigo. Y vamos a hablar y te voy a explicar un poco de lo que es la fe cristiana. Por mientras, acompáñanos y vamos a orar y a adorar a nuestro Dios en este tiempo de alabanza con Marilyn. Muchas gracias y que Dios te bendiga.